Por octavo año consecutivo, las 1000 empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México en esta nueva realidad de los negocios. Este año son más de 20 temas centrales los que abordaremos, entre los que destacan la evolución de la industria automotriz nacional e internacional, el futuro de la banca de México, empresas unicornio, la era de las startups nacionales e internacionales, el papel de México en la transformación energética, el futuro del e-commerce, tendencias, hábitos de consumo y las empresas ganadoras de la industria, gobernabilidad en empresas familiares. Además conocerás las tendencias digitales y todo sobre las pymes en transformación digital. Además, nuestros panelistas abordarán temas como diversidad, seguros, mundo político, alimentación en México, salud en el país, combustible y energías limpias y todo sobre ciberseguridad. El evento se llevará a cabo este 5 de diciembre en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Para mayor información, entra a la página cumbre1000.com y sé parte de las 1000 empresas más importantes de México 2022, conectando con los negocios. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de 18 minutos. Hoy vamos a tener un programa súper interesante hablando de lo que es el futuro de la medicina, las nuevas tendencias en esta área y también lo que es la biotecnología. Para esto tenemos a un gran invitado, él es Gerardo Jiménez. Él es uno de los 3 científicos de la Universidad de Johns Hopkins que realizó el primer análisis médico del genoma humano en el mundo. Él es exdirector del programa de Medicina Genómica y Bioeconomía de Harvard y también es expresidente de la OCDE de Biotecnología. Pero antes voy a presentarme. Yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi amigo Mauricio. Encantado, Paco, un programa más de innovación, liderazgo, motivación, pero hoy con este toque de científico que de verdad vamos a aprender mucho en estos 18 minutos. Nos vestimos de gala hoy. Así es. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ambos por la anfitrionía y feliz de estar con ustedes después de la pandemia, listos para hablar de ciencia y tecnología. Me encanta. Gerardo, ¿qué es el genoma humano? Bueno, el genoma humano se resume como la molécula del ADN que tiene las instrucciones para cada una de las partes y las funciones del cuerpo humano. Es una molécula que mide como 1,5 metros si la estiramos, y es como un texto que está formado como de 3,000 millones de letras. Y ese texto se compacta y se guarda en el núcleo de cada uno de nuestros trillones de células. El genoma humano, gracias al proyecto del genoma humano, hoy conocemos el orden preciso de cada una de las letras de estas 3,200 millones de letras, y además conocemos variantes comunes en el texto que nos dan la individualidad, que nos dan los rasgos físicos y que también nos dan riesgos a algunas enfermedades. Oye, eso sí es Big Data, ¿eh? No, increíble. Son números que cuesta trabajo imaginar incluso. Sí. Y en ese sentido, Gerardo, tú fuiste parte de un equipo científico, 3 científicos, trabajando en este esfuerzo, con este éxito. ¿Cuál fue la clave de éxito de ustedes como científicos al colaborar juntos? ¿Y qué podríamos llevar como aprendizaje principal? Pues no sé, a una organización deportiva, una empresa. ¿Qué podríamos compartir con quienes nos ven y escuchan? Bueno, el proyecto del genoma humano fue un megaproyecto en donde participaron 5 países y en cada país grupos de especialistas de tal forma que, si bien el objetivo era conocer la secuencia del texto de los 3,000 millones de letras, digamos, el proyecto se partía en rebanadas en función de las capacidades y los talentos que había en cada país. De tal forma que, por ejemplo, el análisis médico nos correspondió
a 3 científicos de la Universidad de Johns Hopkins, en este caso de los Estados Unidos, en donde teníamos como objetivo, como misión, identificar, conforme se iban descubriendo los genes del genoma humano, vincular cada uno de ellos a aquellos que generaran enfermedades humanas. Entonces, trabajar con gigantes como Barton Childs y David Valley, pues sin duda fue un reto fantástico, fue una enorme experiencia, y yo diría que desde la cúspide del proyecto del genoma humano dirigido por Francis Collins, y después de ahí a los países y luego a los laboratorios que contribuimos, yo creo que una de las cosas más placenteras fue reconocer la enorme valía de cada uno de los colaboradores. Caray, cada uno era muy, muy exitoso, talentoso, y sus contribuciones muy bien valoradas. El segundo, yo diría, el respeto que inherentemente sientes por tu compañero, la admiración que sientes por la contribución que sabes que va a hacer, y grande o pequeña, sabes que es importante para que la orquesta suene en forma completa. Entonces yo creo que el liderazgo de un hombre tan inteligente y tan talentoso como Francis Collins, que se derramaba en el resto de la organización, y después el saber que estás jugando en un equipo y que cada miembro del equipo va a contribuir en una forma muy importante, sin duda ese fue un secreto que permitió que esto fluyera en una forma natural y muy exitosa. Fue un placer hacer este proyecto, desde luego. Y qué gran éxito, Gerardo. Pues fue un proyecto que sin duda ha tenido un enorme impacto, porque a partir del conocimiento de la secuencia del genoma humano se vino una revolución en las ciencias genómicas, y hoy conocemos cientos de miles de genomas de muchas especies que ni siquiera sabíamos que existían, y hoy conocemos el genoma de muchos miles de personas dentro de nuestra especie, de tal forma que esos $3,000 millones invertidos en cerca de 15 años de trabajo han derramado lo que hoy conocemos, y hoy sabemos que hasta 20 años después ha tenido un retorno de la inversión de cerca de $5.4 por cada dólar invertido. De lo que estás hablando es la biotecnología. Exacto, las ciencias. ¿Qué es? Sí, la ciencia tradicionalmente se usa originalmente como las ciencias y las tecnologías aplicadas al estudio del ADN. Sin embargo, con el advenimiento de esta revolución, ya esto tiene implicaciones mucho más amplias. Y esto, como decías hace un momento, incluye naturalmente el análisis de Big Data, como dijiste, porque estos datos de un genoma o de cientos de genomas no es como que te caben en un Excel. Sí, claro. Esto ya lleva, para darnos una idea, en este momento se generan cerca de 10 a la 24 bytes de información genómica. Estos ya son bytes. Esa es una cantidad de datos que requiere análisis de Big Data, almacenamiento en la nube y supercomputadoras que nos permitan hacer sentido y sacar información que pueda aplicarse a partir de ese Big Data. Y con todo este volumen de datos que hoy tenemos disponibles, ¿cuál es el presente y futuro de la medicina? Una ciudadano común y corriente como yo, ¿qué puede esperar como beneficio de todo este avance? Bueno, yo diría, en primer lugar, en el caso del genoma humano, decía yo que más o menos cada 1000 letras del texto hay una variante que la naturaleza tolera y que nos da rasgos individuales. Pero también algunas de esas variantes nos dan riesgos a algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer. Te estoy hablando de las enfermedades que más enferman, que más cuestan y que más matan a la población. De tal forma que cada vez más nos estamos acercando a poder analizar y conocer esas variantes en el genoma humano que permitan predecir los riesgos y tomar acciones tempranamente de prevención para tener un tiempo de vida con mayor salud y con mayor calidad. Entonces, lo que viene y que ya ha comenzado a llegar a través de las ciencias genómicas es una práctica médica mucho más individualizada, mucho más predictiva y mucho más preventiva, que además converge con otras tecnologías que han venido a revolucionar la sociedad contemporánea,
como la inteligencia artificial, como el manejo del Big Data, como el manejo de datos con confidencialidad a través de blockchain y otras que están convergiendo con la biotecnología y las ciencias genómicas para hacer este tipo de aplicaciones que comenzamos a ver en la medicina con enorme asombro. Ahorita hablabas del genoma también de otros seres vivos, ¿no? Sí. Con los animales, ¿qué ejemplos se pueden? Sí, cómo no. Todos los seres vivos tenemos genoma. Todos los genomas, o la mayor parte de los genomas, están hechos de ADN. Y todos los genomas tienen variaciones. Sí. De tal forma que, así como decía yo, que puedes encontrar variaciones que en los humanos nos puedan hacer de riesgo alguna enfermedad. Por ejemplo, en mis 8 años de presidente de biotecnología en la OCDE, pude ver en los 34 países miembros entonces cómo aplican las ciencias de la genómica a generar riqueza y desarrollo. Y en los animales, en la ganadería, es una de las aplicaciones donde pude ver cómo el conocimiento de variaciones de ADN que hace que tu vaca produzca una mejor carne, con un mejor marmoleo o con mayor proteína, por ejemplo, se puede identificar y entonces puedes concentrar tu hato en que tenga esas características. O vacas como las vacas lecheras, las Holstein, que se ven iguales por fuera, con manchas negras, pues recientemente mi grupo hizo un proyecto con una de las compañías lecheras más grandes de México, analizando el genoma de 6,000 vacas y pudiendo identificar variaciones que nos permitan conocer y predecir qué vaca va a producir más leche desde el nacimiento con una pequeña muestra y qué vaca y esa vaca se cuida como oro desde luego y qué vaca va a producir leche con más grasa y entonces esa se va para la industria del yogurt o qué vaca no te va a producir ni siquiera la media de leche y la tendrás que alimentar 18 meses para darte cuenta de eso. Te puedes dar cuenta al desde nacimiento antes. Y entonces eso va para carne de ternera por muy temprana edad. Qué interesante. Entonces los negocios productivos como la leche, por ejemplo, son negocios en donde la genómica tiene un impacto enorme y la tecnología, las ciencias genómicas, por ejemplo, nos permitió estudiar en estas vacas de todo México cerca de 10 millones de variaciones en su ADN de 6,000 vacas seleccionadas del país, lo cual genera Big Data y requiere análisis matemáticos complejos para que el ganadero desde su rancho con una tableta pueda estar viendo en tiempo real en su granja cuáles son las vacas que más dan, que menos dan o que dan ciertas características. Un impacto económico enorme. Gerardo, ¿y esto es aplicable en el mundo de la agricultura? Sin duda. En la agricultura es otra de las aplicaciones áreas de aplicación más grandes que existen. Me tocó ver, por ejemplo, un proyecto muy importante en el sureste asiático, en donde, como sabemos, cerca de la 1/5 parte de las calorías que consumimos los seres humanos provienen del arroz. Y la mayor parte del arroz se produce en Asia y particularmente en el sureste asiático. Y ahí lo que ocurre es que vienen los monzones y cubren de agua los campos de arroz, más de 1 metro por arriba de las plantitas de arroz. Y lo que ocurría es que cuando se iba el agua, la mayor parte de las plantas se había muerto. Sin embargo, quedaban algunas felices y como si nada hubiera pasado. Se comparó el ADN de las sobrevivientes con las muertas y se encontró una variación en el ADN que se le llama SUB1 por sumergido en el agua. Y empezaron a seleccionarse solo semillas SUB1 y a reproducirse. Y 2 años después me tocó ver en Indonesia, en Vietnam, cómo estos campos, después de que bajaba el agua, 2 semanas bajo el agua, los arroces estaban verdes, perfectos y todos sobrevivientes. Esta es una característica, esta es una aplicación muy dramática que me tocó ver, pero sí igual conocemos ahora tomates resistentes a plagas o muchos otros que a través de las ciencias genómicas permiten tener mejores cultivos. Y esto tiene un impacto
con uno de los retos mundiales más importantes, que es el de la alimentación humana, de la alimentación global, la suficiencia alimentaria, de tal forma que la genómica viene a impactar en forma muy importante al reto de la suficiencia alimentaria, del cuidado de la salud, del medio ambiente y muchos otros que ponen en riesgo a las sociedades contemporáneas. Tal forma que el uso de la nueva tecnología nos permite aterrizarla y bajarla a las necesidades más básicas del ser humano. Gerardo, hablando de todos estos temas, ¿cuál es el futuro de la biotecnología? ¿Hacia dónde va? Bueno, claramente cuando convergen los temas genómicos de los que hemos hablado, de Big Data, de inteligencia artificial y algunos otros, nos damos cuenta que surgen enormes oportunidades. Oportunidades de atender problemas de salud, pero también otro tipo de problemas de la sociedad. Y yo diría, y una de las cosas que aprendí cuando me gradué del IPADE en la Escuela de Negocios, y al ver esto que ya hemos platicado, es que cuando uno invierte en innovación a tiempo, el retorno de la inversión es muy alta. Claro. Cuando quieres invertir tardíamente, ya nada más para una licencia de lo que salió aquí y allá, el retorno es muy pequeñito. Sí. El futuro entonces nos enfrenta a oportunidades, por ejemplo, para el cuidado de la salud, en donde hoy podemos con una gota de sangre periférica conocer si hay células cancerígenas en el cuerpo en un individuo sano que ni siquiera se ha dado cuenta que ya llegó un tumor. O viene ahora la edición del ADN, en donde esa gran enciclopedia podemos hoy en día entrar y cambiar letras del ADN para curar una enfermedad. O la ingeniería de tejidos, que nos permite ya generar lo que serían como refacciones de caderas, de huesos, de cartílagos, que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida. Entonces, las oportunidades que vienen para la salud, para la agricultura, la ganadería, y particularmente señalo algo que no he comentado, que es la biología sintética. El hecho de que ahora podemos generar ADN sintéticos dándole órdenes a la célula de lo que queremos que haga. Y esto lo metemos en un chasis, que puede ser una bacteria, una levadura, y hacer que, por ejemplo, la tiramos en el agua y hacer que se coma los contaminantes y los destruya, o hacer que esa bacteria empiece a producir etanol para los aviones o para los motores de combustión, o hacer que esa levadura empiece a generar un medicamento altamente valioso y ponerlo como una microfábrica. Entonces, las oportunidades son enormes, requieren, pero aquí hablando del trabajo en equipo, para que esto se traduzca en crecimiento económico, se requieren negocios innovadores, en donde el liderazgo requiere del conocimiento científico y tecnológico, porque ese es el activo más importante en los nuevos negocios de biotecnología, de genómica, de ciencias de la vida. La vinculación entre el conocimiento sólido, la tecnología de punta y la visión de negocios y de beneficio de la salud son la clave para la nueva generación de negocios que estamos viendo en el mundo. Una pregunta, ¿todo esto que nos comentaste ya existe o se está creando? No, esto ya existe. Ya existe, sí, a ver. O sea, de lo último. La biología sintética, la generación de biocombustibles, de medicamentos, de limpieza del medio ambiente, hay que buscarlo en el internet. Las compañías, la semana pasada fue la cumbre de biología sintética en París, participaron más de 3,000 científicos, 3 grupos mexicanos, sin duda, estuvimos bien representados. Esto existe, se comercializa. O sea, ya no es muchas el futuro, de estas ya están en la bolsa. Es cosa de buscarlas, biología sintética, medicamentos, vacunas, combustibles. Esto ya existe, pero para que lo traduzcamos en aplicaciones en el área que nos interesa, se requiere la vinculación de ciencia y tecnología con los negocios en un concepto visionario, y solo así podremos hacer que los nuevos conocimientos de la ciencia y la tecnología generen crecimiento económico, beneficio social y enriquecimiento cultural. Es uno de los grandes retos que comenzamos ya a ver florecer en el mundo desarrollado. Súper interesante. Como siempre, nos quedamos justo en el punto en el cual hay muchas preguntas más, Gerardo, pero el tiempo se nos acabó.
Son 18 minutos, somos muy exactos, pero amigos, amigas, no crean que aquí es la primera, pero no la última vez que tendremos a Gerardo platicándonos de estos y otros muchos temas. Me interesaría en el próximo hablar incluso cómo un joven puede ser atraído al mundo científico y que hay tantas posibilidades, ¿no? Pero, en fin, Paco, muchas gracias. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por la invitación. Siempre es un privilegio estar aquí. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Hasta luego, amigos de 18 minutos.